Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HSBC. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes, Salvador. Un gusto como siempre. Oye, si te parece bien, comencemos de lo más general a lo más particular. Platícanos un poco cómo está el panorama económico, pero desde el punto de vista global. Sí, totalmente. Mira, últimamente hemos escuchado cada vez más ciertas preocupaciones porque el panorama económico a nivel global se ha venido deteriorando y se ha venido deteriorando porque de alguna manera la narrativa o esta combinación que habíamos platicado anteriormente sobre riesgos de ver un menor crecimiento global que se han venido combinando con presiones inflacionarias que se mantienen persistentemente altos en distintas regiones y en distintos países, pues de alguna manera eso ha generado un dilema bastante fuerte para los bancos centrales en el mundo. Entonces, esta combinación no solamente ha continuado, sino que se ha acentuado en los últimos meses o en las últimas semanas. Entonces, esto de alguna manera pues ha generado pues ciertas preocupaciones sobre una posible recesión en algunos países, en algunas regiones, que nuevamente cuando las combinas con tasas de inflación altas, pues generan un tema de política monetaria importante, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha venido complicando últimamente. En estos términos está pues la palabra estaflación, ¿no? Esto que pareciera ser visto pues, por los economistas como un posible riesgo a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cómo está afectando este panorama a la actividad económica que estamos viviendo nosotros en México? De manera muy importante, ¿no? Como tú sabes, al final México pues, es una economía muy abierta, ¿no? Que no se puede desligar de la actividad a nivel global, ¿no? Nuevamente, para darles una idea de qué tan abierta o qué tan interconectada está, pues México es una economía que exporta un poco más de 500,000 millones de dólares cada año e importa una cantidad similar. Entonces, pues es una economía que está conectada de manera importante a la economía global, principalmente a Estados Unidos. Y pues por esto, fenómenos o efectos o choques que pudiera haber en la parte de crecimiento global son importantes para México. Y asimismo, el tema de inflación que hemos estado viendo en México, que el día de ayer se anuncia el dato para la segunda quincena de junio, que en breve lo comentamos, pues también siguen reflejando que hay algunas presiones en precios que vienen principalmente de fuera. Entonces, sin duda, el factor global para México es algo que es determinante tanto en la dinámica de crecimiento como en la dinámica de precios, ¿no? Y consecuentemente, pues en el tema de política monetaria. En términos tanto de efectos inflacionarios, que ahorita platicamos acerca de ellos, pero de actividad económica, México pareciera estar en un lugar extraño para el pesimismo que se está viviendo actualmente en todo el planeta, ¿no? Sí. Estamos a un lado de la economía más grande del mundo, estamos además en una zona estratégicamente bien ubicada respecto a comercio internacional. Y estamos además en la zona de la TAM, ¿no? En donde finalmente también están sucediendo muchas cosas. Pareciera que no estamos tan mal colocados en términos de actividad económica, por lo menos, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? De acuerdo. Yo te diría que en lo que llevamos de este año, los datos que hemos visto en la parte de crecimiento y de actividad en México han sido sorprendentemente buenos. Es decir, considerando la debilidad que hemos estado viendo a nivel global, por ejemplo, ya vimos contracciones en el Producto Interno Bruto de varios países en el primer trimestre. Seguramente veremos países moviéndose en esa dirección y México no ha sido el caso, ¿no? Probablemente hay un factor importante ahí que hay que resaltar. México viene un poco más rezagado en el ciclo de recuperación y eso de alguna manera hace que sea más fácil seguir creciendo.
Hay varios sectores en la parte de servicios, principalmente, que han venido retomando cierto dinamismo, que cada vez se acercan más a los niveles prepandemia, y eso pues de alguna manera ha ayudado, ¿no? Por ejemplo, si vemos los datos disponibles que tenemos al día de hoy, pues creo que llama la atención el haber visto un crecimiento de la economía en México de 1% a tasa trimestral contra el cuarto trimestre del año pasado, a pesar de que la economía en Estados Unidos se contrajo en ese mismo periodo. Datos que tenemos, por ejemplo, para el mes de abril, para el mes de mayo, tanto de la parte, por ejemplo, de ventas al por menor, que está muy relacionado con consumo, que está muy relacionado también con la parte de servicios, y es el componente más grande de servicios, de hecho, también ha mostrado números relativamente buenos, ¿no? Por ejemplo, ventas de la ANTAD, que reporta la ANTAD, pues han mantenido doble dígito de crecimiento. Si vemos la parte, por ejemplo, de balanza comercial, seguimos viendo también una dinámica bastante favorable, con crecimientos a tasas mensuales, pero también con crecimientos importantes en la parte, digamos, en su comparación anual. Entonces creo que hay algunos indicadores que nos sugieren a nosotros, y así es como lo vemos en HSBC, que el segundo trimestre en México va a seguir siendo positivo, ¿no? Nosotros tenemos un estimado de 0.5% de crecimiento a tasa trimestral, es decir, contra el primer trimestre de este año, a pesar de ya haber visto un buen número en ese periodo. Entonces, creo que esa dinámica relativamente resiliente que ha mostrado México, y nuevamente en contexto con la debilidad que vemos en muchas otras regiones, pues creo que nos llama la atención de manera positiva. Sin duda, el riesgo más importante, y como bien mencionabas, pues es la dinámica que podamos ver en Estados Unidos, ¿no? El hecho de que sea nuestro socio comercial más importante, de que entre 80 y 85% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, en un escenario, en un posible escenario de recesión en Estados Unidos, pues sin duda un canal de transmisión que podríamos ver en México es a través del comercio y de las exportaciones. Nuevamente, de momento no hemos visto ninguna señal que nos preocupe, pero creo que esto, a medida que se acerque el año, va a ser algo bastante importante y bastante interesante. Oye, en el concierto de las naciones, en toda la dinámica de los países, México mantuvo a contracorriente una disciplina fiscal muy importante como respuesta a la pandemia, ¿no? En algún momento hubo ciertas críticas, sin embargo fue reconocida por los mercados, y creo que ha sido algo que se ha mantenido muy constante durante este tiempo también. ¿Crees que nos siga dando fortaleza ese tipo de disciplina? ¿Cómo ves un poco a la administración ahora capoteando ya no tanto la pandemia, sino los efectos económicos de una posible recesión y de eventos inflacionarios muy fuertes globales? Mira, yo creo que es bastante pertinente la pregunta, sobre todo por el tiempo en el que estamos actualmente. Esta semana, Standard & Poor's reitera o ratifica la calificación de México, pero hace una revisión en la perspectiva para el país, ¿no? Y creo que una muy buena explicación de por qué viene este cambio de perspectiva negativa a perspectiva estable justamente tiene que ver con lo que mencionas de la posición fiscal en México. México, como bien mencionaste, tuvo una posición fiscal o una postura fiscal bastante prudente, bastante limitada en cuanto al estímulo que se destinó en la pandemia. Y actualmente, digamos, en este periodo de tanta volatilidad, ¿no? de esta combinación de menor crecimiento, mayor inflación, donde posiblemente países que recurrieron a un estímulo fiscal mayúsculo, probablemente de doble dígito en términos del PIB, por ejemplo, pues ahora no solamente tienen que lidiar con un mundo en donde las tasas vienen subiendo de manera importante, y esto, por ejemplo, hace que una parte de la deuda se suba, ¿no? Que se vuelva un poquito más cara. No solamente tienen que lidiar con esa parte, tienen que también lidiar pues con la postura fiscal o las medidas fiscales que tendrán que llevar a cabo eventualmente para tratar de estabilizar sus niveles de deuda. En México no es el caso, ¿no? En México tenemos un nivel de deuda como proporción del PIB relativamente estable, alrededor de 50-51%, y creemos que en el corto plazo eso se va a mantener, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, algo que hemos estado siguiendo de cerca, pues tiene que ver con los estímulos que se vienen dando para mantener el precio de las gasolinas sin tantas fluctuaciones.
Nosotros en HSBC creemos que va a ser algo que a lo mejor nos llevará a tener un déficit primario un poco mayor a lo que se había pensado en el presupuesto de este año. El número que se pensó para el presupuesto fue de un déficit primario de 0.3%. No es otra cosa más que, digamos, los ingresos menos los gastos del país, por decirlo de forma muy simple. Y probablemente va a ser un poquito más grande, pero de alguna manera no creemos que vaya a ser lo suficientemente grande como para que cambie la sólida posición fiscal que tenemos en México. Entonces, sin duda ese tipo de factores pues, han servido como un ancla para que México se siga viendo pues, relativamente más atractivo con respecto a otros países emergentes que, como te comenté, pues ahora tendrán que lidiar con un tema, digamos, de tasas y un tema fiscal, ¿no? Pasemos al asunto que nos ha quitado el sueño durante las últimas semanas, que es el tema de la inflación. Tuvimos recientemente datos al respecto. ¿Cómo los vieron ustedes? Sí, mira, el tema de inflación sin duda sigue siendo la gran pregunta, ¿no? De hacia dónde va, en general en el mundo, te diría. En el caso de México, como bien mencionaste, ayer el INEGI nos anunció el dato para la segunda quincena de junio y por consecuencia también para todo el mes de junio. Fue un dato que te diría que vino relativamente bien en cuanto a que vino muy en línea con las expectativas del mercado. Esto lo menciono porque en ocasiones anteriores, sobre todo en las últimas quincenas, habíamos visto que quincena tras quincena la inflación sorprendía al alza, es decir, salía más arriba de las expectativas, incluso cuando las expectativas del mercado ya anticipaban un dato de inflación presionado. Entonces, creo que en ese sentido es algo relativamente favorable. Ahora hay que ponerlo un poco en contexto. Seguimos viendo, datos de inflación presionados, ¿no? Por ejemplo, el dato que se anuncia ayer lleva la inflación anual a un nivel de 7.99%. Prácticamente ya estamos en el 8% y seguramente lo pasaremos a medida que nos movamos hacia julio, posiblemente agosto. Y eso de alguna manera pues son niveles que no habíamos visto anteriormente, o al menos en bastantes años, ¿no? 20, 21 años. Entonces, creo que ese sigue siendo una preocupación. Creo que el Banco Central sigue enfocado en tratar de contener las expectativas de inflación a través de la política monetaria, que en breve comentaremos. Pero yo te diría que así es como lo vemos, ¿no? ¿Qué nos preocupa o qué es lo que vimos del dato de ayer? Pues vemos que la parte de alimentos cada vez se vuelve más importante, ¿no? Por ejemplo, de la subida de precios que tuvimos en junio, más de la mitad se explica por la parte de alimentos, tanto procesados como no procesados. Entonces creo que se ha vuelto una fuente de presión importante. Seguramente esto se mantendrá en el corto plazo al menos. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se comporta algunas materias primas que ya empiezan a mostrar algunas señales de que podrían empezar a moverse hacia abajo los precios. Esto, evidentemente, ante las preocupaciones de una menor demanda, justamente por el tema que empezamos el podcast. Entonces, habrá que ver si se consolida eso, pero creo que es importante ver en contexto cómo se viene comportando la inflación, ¿no? Si quieres, cerremos este análisis viva platicando acerca de la reciente publicación de las minutas de Banco de México, ¿no? Que son pues esta pequeña ventana hacia una discusión que se da por parte de los encargados de la política monetaria en nuestro país. ¿Cómo lo viste? Sí. Igualmente, el mismo día de ayer se dan a conocer las minutas de Banco de México que para nosotros complementan de manera bastante bien el dato de la inflación y nos ayuda a tener un poco más en contexto qué puede venir hacia adelante. Vemos evidentemente a un Banco Central que está bastante enfocado en tratar de contener las expectativas de inflación. Como bien sabes, la última decisión por parte de Banco de México, tuvimos una decisión unánime para subir 75 puntos base la tasa de referencia. Se llevó de 7 a 7.75%. Y creo que esto de alguna manera denota que el balance de riesgos para la inflación en el corto plazo al menos se sigue deteriorando. Lo que extraemos de las minutas es que estamos ante un panorama bastante complejo, en donde en el corto plazo seguramente los datos de inflación que conozcamos durante julio, durante agosto o septiembre, pues van a seguir, digamos, en línea con el mensaje que ha venido entregando Banco de México de tratar de
contener estas expectativas. Si a esto le añadimos la postura que ha mantenido, por ejemplo, la Reserva Federal, en donde también hacen un movimiento de 75 puntos base y también a juzgar por las minutas que anuncian esta semana, pareciera que en el corto plazo seguirán con una postura, digamos, restrictiva en el tema de las tasas. Probablemente, a medida que nos acerquemos a finales de año, si es que este tema de la recesión se viene materializando, si la actividad económica en Estados Unidos se empieza a enfriar de manera más importante, a lo mejor podríamos ver un cambio o una moderación en el tono de la Fed. Pero mientras tengamos inflación presionada en México, como es el caso, con una postura restrictiva o más restrictiva por parte de la Reserva Federal, creo que para Banco de México pues seguiremos viendo algo similar. Me gustaría cerrar nada más comentando en ese sentido que creo que para la decisión de agosto va a ser importante, digamos, tener los datos de julio que se van a conocer, los datos para la inflación en julio. También Banco de México va a tener disponible la decisión de la Reserva Federal y también se van a tener ya a la mano los datos de crecimiento tanto para la economía mexicana como para la economía de Estados Unidos durante el segundo trimestre del año. Entonces, creo que hay bastante información que seguir en estos días, en estas semanas, y creo que Banxico va a tener pues bastante información de cara a su siguiente reunión el día 11 de agosto para ver o para evaluar, ¿no? Nosotros estaríamos esperando otra subida de 75 puntos base ese día, ya para llegar a una tasa de 8.50%. Entonces, pues habrá que estar siguiendo de cerca esto, ¿no? Estaremos muy al pendiente y te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender lo que sucedió esta semana, ver un poco lo que vienen en las siguientes y compartirnos el análisis que tienes muy puntual de la situación global. Muchas gracias. Gracias a ustedes y un gusto como siempre, Salvador. Él es José Carlos Sánchez Molotla, Mexico Senior Economist de HSBC. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.